Hola hermanos y amigos, bienvenido a este programa en español de Estudio de la Biblia. Mi nombre es Victoria Balceda y junto con mi esposo Luis pastoreamos el ministerio Glimmer of Light, que significa destello de luz. Es nuestra oración que este programa traiga la verdad y la luz de la palabra de Dios a tu vida y a tu hogar, en el nombre de Jesús. Amén. El día de hoy tenemos como título ¿Qué Adán reina en ti? Vamos a hablar sobre la creación primero de la humanidad. Nos dice la palabra en el Génesis 2, 8 y 9, que Dios plantó o insertó un huerto en Edén. ¿Qué es Edén? Edén es la delicia, se traduce como delicia, de la naturaleza que Dios creó a su placer. Y en este huerto, o en este Edén, puso allí al hombre que había formado. Jehová Dios hizo nacer de la tierra todo árbol delicioso a la vista y bueno para comer. También el árbol de la vida en medio del huerto y el árbol de la ciencia y del bien y del mal. Son dos árboles muy importantes, que a veces la gente se confunde y creen que es uno solo. No, son dos. En el mismo centro estaba el árbol que da el conocimiento del bien y del mal. Y cerca a este estaba el otro árbol que era del conocimiento o de la vida, de la vida. Entonces, cuando Dios crea al hombre y lo coloca allí, le da un solo mandamiento. El mandamiento fue, y el primer mandamiento de toda la historia humana, que de todo árbol del huerto, les dice, podrás comer, mas del árbol de la ciencia del bien y del mal, no comerás. Porque el día que de él comieres, ciertamente morirás. Primero, cuando Dios crea al hombre, le da el libre albedrío. ¿Qué es libre albedrío? Es el que podamos decidir por nosotros mismos a dónde ir, qué hacer, si creemos o no creemos, si queremos servir a Dios o no. Dios quiere que lo sirvamos y que lo amamos por voluntad propia, no por imposición. Él es todopoderoso, Él es soberano, Él es el que nos ha hecho, es nuestro dueño. Pero no quiere imponernos, quiere que nosotros vengamos a Él por nuestros propios pasos, por nuestra propia voluntad, por nuestra propia decisión. Es así cuando le pone el huerto y le dice, para que pueda disciplinarse el hombre, vas a comer, puedes escoger de cualquiera que tú veas, excepto de uno. Pero para hacerlo más común a como lo vemos hoy en día, lo que nos prohíben es lo que queremos. Lo que no tenemos alcance es a lo que tratamos de alcanzar. No es nada diferente. ¿Pero eso por qué? Porque tenemos el mal dentro. Cuando Dios crea a Adán y Eva, no hay mal en ellos. Hay pureza, hay honestidad, integridad. Están hechos a su imagen y semejanza. Pero cuando Dios le da la orden, también aparece en la escena, y esto está en el Génesis 3:1, que dentro de todos los animales que Dios había creado, había uno que sobresalía en astucia. Y nos dice en el verso 1 del capítulo 3 del Génesis, que la serpiente era astuta, más que todos los animales del campo que Dios había hecho. La cual dijo a la mujer,
hablaba. Y la mujer, o sea, Eva, no se sorprendió. Quiere decir que la creación de Dios tenía comunicación, tenía manera de entablar una conversación. Pero ese era el problema aquí. Si prestamos atención a palabras o a gente que no debemos, es donde nos intoxicamos, nos corrompimos. Entonces, cuando Dios hace a la serpiente, no la hizo mala, pero es el enemigo, es el diablo que la usó para que llegue a Eva y Adán. ¿Por qué la usó? Porque el enemigo mismo no podía acercarse a la creación de Dios. No tenía cómo convencerlo, sino a través de otro medio que pudiera hablarles. ¿Por qué? Porque así como Dios es espíritu, el mal también ha sido una creación espiritual. Ha sido un ángel de Dios creado que se rebeló contra Dios, obviamente. Entonces, ¿cuál es el propósito del enemigo? Desde un principio estamos viendo que siempre es negativa. Su intervención nos va a poner dudas, nos va a poner ideas negativas, cosas, ambiciones que van en contra de la palabra de Dios. Y le dice, entonces, en el verso 1, repetimos, pero la serpiente era astuta, más que todos los animales del campo que Jehová Dios había hecho, la cual dijo a la mujer, ¿con qué Dios os ha dicho, no comáis de todo árbol del huerto? Y la mujer respondió a la serpiente, del fruto de los árboles del huerto podemos comer, pero del fruto del árbol que está en medio del huerto, dijo Dios, no comeréis de él, ni le tocaréis, para que no muráis. Entonces la serpiente dijo a la mujer, no moriréis. Primero, la mujer agregó algo que Dios no había dicho. Le dice que ni siquiera podían tocarlo. Dios no dijo que no podían tocarlo. Solo le dijo que no debían comer. Y la serpiente la incita a que coma porque le está poniendo duda de lo que Dios, de la palabra que Dios les había dicho, les había comunicado que no hagan, la orden que les dio, no lo coman. Y la serpiente le dice, no va a pasar nada cuando comas, no vas a morir. Lo que te va a pasar es que te vas a abrir, van a abrirse tus ojos, tus sentidos y van a ser igual que Dios. Quiere decir que si ahora no eres igual que Dios, puedes subir, puedes aspirar a más. Dime tú, hoy en día no es lo mismo que buscan muchos, no es lo mismo que el enemigo te incita a que no importa que pisotees la palabra de Dios, no importa que subas aplastando a otros hermanos o compañeros de trabajo con tal de obtener tú lo que tú quieres, lo que tú deseas, lo que tu corazón anhela. ¿Está bien eso? Pregúntate tú mismo. Aquí le dice, no va a pasar nada con ustedes. Porque el día que comas, tus ojos se van a abrir y van a ser igual que Dios, sabiendo el bien y el mal. Esa diferencia de el bien y el mal, ¿lo conocemos? La tenemos en nosotros, pero la aplicamos. Muchas veces llamamos bien a lo que es malo y mal a lo que es bueno. Estamos en contra de una verdad, creyendo la mentira del enemigo. Es así como el enemigo engaña a Eva y Eva le da de comer el mismo fruto a su esposo, a Adán. Y Adán no se niega, no le dice a Eva que no lo coma, también aceptó.
y es por eso que mueren. ¿Pero qué quiere decir el morir? El morir quiere decir separarse, desprenderse. Cuando morimos, este cuerpo cae, regresa al polvo, y nuestra alma y espíritu se separan del cuerpo y regresan, depende que si está siguiendo a Dios, se va al encuentro con Él. Desligarse, el morir también quiere decir desligarse, esa separación. Entonces así Eva, convencida por Satanás, come del árbol prohibido y le da de comer a Adán. Pero por haber desobedecido la ley de Dios, este acto de rebeldía, fueron echados del Edén, fueron sacados del jardín y de la presencia de Dios. Y entonces cae una maldición. Veamos en el Génesis 3:17. Nos dice, y al hombre dijo Dios, por cuanto obedeciste a la voz de tu mujer y comiste del árbol que te mandé, diciendo, no comerás de él, maldita será la tierra por tu causa. Con dolor comerás de ella todos los días de tu vida. Es por eso que la vida en este mundo no es fácil, por la desobediencia que se originó miles de años atrás. Y esa maldición cae no solamente sobre él o su generación, su familia, sus hijos, sino a toda la humanidad, porque Adán fue el primer hombre que se espera que de allí, de ellos como pareja, salgan generaciones de generaciones de generaciones, y hasta el segundo regreso de Jesucristo y la nueva tierra y el nuevo cielo que va a crear Dios. Porque nos da esa oportunidad de volver a nacer, nos da esa oportunidad de regenerarnos, de tener un cambio completo en nosotros, un cambio interno, un cambio en donde Jesucristo, por su sacrificio, va a limpiar esta vida y este corazón de pecado. Y nos va a presentar, a ser presentables, limpios. Nos dice la palabra que por las Escrituras, por la palabra dada en nosotros, cuando la recibimos, nos limpia de pecado y nos va acercando a Dios. La sangre derramada en la cruz es la que nos va a hacer completamente limpios y blancos como la nieve, para podernos presentar ante Dios Padre. En Romanos 5:12 nos dice, por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre, que sabemos que es Adán, y por el pecado también entró la muerte, esa separación. Así la muerte pasó a todos los hombres por cuanto todos pecaron. Todos recibimos la misma sangre manchada, la misma sangre contaminada, la misma sangre de pecado. Por eso es que, aunque nosotros no lo hemos hecho directamente, tenemos al Padre que ha generado toda la humanidad y que del que pasa y del que viene la sangre que corre por nuestras venas, esa sangre contaminada. Pero por eso Jesucristo nos hace una transfusión de sangre, digamos, nos hace un cambio, una transformación completa en nuestro espíritu, en nuestra alma, en nuestro corazón. Así como Dios le pide a Abraham que circuncide su prepucio para entrar bajo el pacto de él y que sea la señal de todo su pueblo, los circuncisos, los circuncidados,
que es el pueblo judío. Hoy en día, con el nuevo pacto, Jesús nos ofrece, cuando venimos a sus pies, reconociendo que Él es nuestro Salvador, que Él fue a la cruz por tus pecados y por los míos, y lo hacemos Señor de nuestras vidas, nuestra guía, nuestro líder, el que nos va a llevar de la mano bajo su luz. Entonces, Él circuncida nuestros corazones. El nuevo pacto, la circuncisión viene en el corazón. Y es la transformación a la que estamos ahora expuestos, deseosos de recibir y voluntariamente caminar en ella. Para la gloria de Dios, obviamente. Aleluya. Entonces, nos dice que en Romanos 3:23, por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios. La gloria de Dios cubría a Adán y Eva, cubría toda su creación mientras estaban en el Edén. Y sabemos que la gloria de Dios también se manifiesta con los que están ante su presencia, los ángeles del cielo. ¿Por qué brillan? Traen su fulgor, traen la gloria de Dios, porque ellos constantemente están ante el trono de Dios. Moisés estuvo ante Dios en su presencia por 40 días, 40 noches, nos dice la palabra, cuando recibe las tablas de la ley. Y cuando bajó, ¿qué pasó? Su cara brillaba, su cara reflejaba luz brillante que no podía la gente ver su rostro. Es así como nos muestra cuando estamos ante la presencia de Dios. Debemos buscar que reflejar su fulgor, que reflejar lo que Él es, ese espejo que refleje su brillo. Gloria a Dios. A través de Jesús podemos hacer eso. En Juan 3:16, el Evangelio de Juan 3:16, nos dice que de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Él es nuestra salvación, por quien podemos recibir salvación, ¿cómo? Creyendo en lo que Él ha hecho en la cruz, en su obra terminada por nosotros. Y en el verso 17 nos dice, porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenarlo, sino para que el mundo sea salvo por Él. Aleluya, gloria a Dios. Así Dios nos ofrece ese nuevo camino. Con su sangre firmó un pacto nuevo al que nos invita a entrar. Él se ofreció solo una vez, para siempre. Y por su sacrificio es que puede salvar para la eternidad a todo aquel que en Él cree. En el tabernáculo, cuando Dios le pide a Moisés que construya este templo movible llamado tabernáculo de Dios, en el desierto lo construye en el primer año después que salieron de Egipto. Y allí le da la ley en donde tenían que hacer sacrificios constantes, en la mañana y en la tarde, constantemente, por los pecados de las familias, de cada familia israelita. Pero cuando viene Jesús y va a la cruz, su sacrificio es perfecto y ese sacrificio fue aceptado por Dios Padre para que no sea repetido. Es solo una vez y de ahí para adelante ya no hay más sacrificios. Porque
fue el de la sangre limpia, el de la sangre perfecta, sangre sin mancha, sangre pura, porque Él, Jesús, fue Hijo de Dios Padre, engendrado en una mujer humana, María. Por eso se le conoce como Hijo de Hombre. Fue llamado también Hijo de Dios, porque fue 100% divino y 100% humano. Y cuando Él asciende a los cielos, asciende en cuerpo humano glorificado. Y nos dice la palabra que el mismo cuerpo es lo que vamos a tener, vamos a recibir. Este cuerpo tiene que regresar a la tierra, pero a su regreso va a levantarse nuevamente en un cuerpo glorificado. Porque Él resucitó, así nosotros vamos a resucitar. Siempre y cuando, para que haya una resurrección, tiene que haber una muerte. Siempre y cuando hayamos muerto con Él en la cruz, creyendo en su sacrificio, lo recibimos y morimos al yo y dejamos que Él invada nuestro cuerpo, nuestras vidas, y entonces resucitamos con Él para su honra y gloria. Primera de Corintios 15, 45 nos habla, así también está escrito, fue hecho el primer hombre, Adán, un alma viviente. Y el postrer Adán, que es Jesús, espíritu viviente. Nos da la diferencia en lo que fue el alma viviente, porque le dio un cuerpo humano para que viva aquí en la tierra. Pero Jesús tomó un cuerpo humano para que nosotros podamos tener esa comunicación con Él. Pero Él fue un espíritu y Él es, porque vive. Él es un espíritu vivificante, que quiere decir que nos da vida. El primer hombre es de la tierra, terrenal. El segundo hombre, que es el Señor, es del cielo. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Romanos 6, del 4 al 11, nos dice, porque somos sepultados juntamente con Él para muerte por el bautismo, a fin de que, como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en vida nueva. Porque si fuimos plantados juntamente con Él en la semejanza de su muerte, así también lo seremos en la de su resurrección. Sabiendo esto, que nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con Él, para que el cuerpo del pecado sea destruido, a fin de que no sirvamos más al pecado. Porque el que ha muerto ha sido justificado del pecado. Jesús nos da esa justificación. Y si morimos con Cristo, creemos que también viviremos con Él, sabiendo que Cristo, habiendo resucitado de los muertos, ya no muere. La muerte no se enseñorea más de Él, porque en cuanto murió al pecado, murió una vez por todas, mas en cuanto vive, para Dios vive. Así también nosotros, consideraos muertos al pecado, pero vivos para Dios en Cristo Jesús nuestro Señor. ¿Qué nos está diciendo? Que ese pecado que pasó por sangre tras generaciones, que viene desde Adán, ya no más tiene influencia ni dominio sobre nosotros. ¿Por qué?
Porque si hemos muerto con Jesús en la cruz, ya no nos va a dominar. Tenemos la libertad de poder seguir caminando sin mancha, solamente de la mano con Jesús, siempre. Nunca por nosotros solos. En 1 Corintios 2:14 nos dice, pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura y no las puede entender, porque se han de discernir espiritualmente. ¿Qué quiere decir? Que el hombre natural, el hombre que no es creyente, el que no conoce a Dios, no percibe las cosas que son del Espíritu, solamente lo carnal. El que nace en la carne, sigue en la carne. No va a recibir ni a discernir lo que es del Espíritu hasta que decida recibir a Jesucristo en su vida. Y entonces el Espíritu de Dios viene a morar en el corazón y allí, como nos dice, para el hombre natural, las cosas del Espíritu son locura. Y no las puede entender, porque solamente a través del Espíritu se disciernen. Aún como creyentes, hermanos, debemos tomar la decisión si queremos ser dirigidos o no por el Espíritu. Escojamos ser espirituales y no carnales. El Espíritu Santo nos va a dar el poder de decir no a las cosas que no agradan a Dios. Dios nos ha dado la libertad para vivir una vida llena con Él. Demos gloria y honra a Dios con nuestras vidas y que el pecado no reine en ti. ¿Qué Adán reina en ti? ¿El viejo o el nuevo? ¿El primero o el último? Permite que Cristo, el último Adán, entre en ti y tome control de tu vida como Rey. Gracias por la atención a este programa. Dios los bendiga y hasta la próxima.